nombre es Catalina Martínez. El día de hoy nos encontramos en el cementerio central de Bogotá. El espacio se encuentra ubicado entre la calle 26 y la avenida Caracas, en el barrio Santa Fe y la localidad Los Mártires. Este es un lugar muy importante, ya que aquí encontramos varios personajes célebres de Bogotá y de Colombia. Este lugar fue fundado por Domínguez Pío y Nicolás Leonardo. Este lugar fue puesto por Rufino Cuervo bajo la gobernación de Francisco Paula Santander. Para el año 1984 fue declarado como bien de interés cultural. Al ingresar nos encontramos en uno de los pasillos más importantes. Es aquí donde se encuentran nuestros presidentes colombianos. Este lugar nos ofrece un punto de vista primordial. Es la estatua de bronce que encontramos al frente, que fue donada por la familia de Álvarez Ignacio, un joven que fue ahogado en la ciudad de Hamburgo. Esta escultura fue elaborada por Lupi en el año 1928. Continuando nuestro recorrido, haremos el recorrido por todas las tumbas de los expresidentes, o de su mayoría los más significativos. Nos encontramos en la tumba de Gabriel Turbay. Fue nacido en Bucaramanga en el año 1901 y murió en París en el año 1947. Fue del Partido Liberal y se lanzó a la presidencia junto con Jorge Eliezer Gaitán, en la cual Jorge Eliezer Gaitán ganó para el año 1946. Su cargo más relevante fue que fue el embajador de Bélgica. Fue, aparte político, un médico de origen árabe, nacido en Bucaramanga, como ya lo había dicho, y realizó sus estudios primarios allí, en el Colegio de San Pedro Claver, dirigido por unos padres jesuitas. Allí obtuvo su grado de bachiller. Posteriormente cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional, que le otorgó el grado de doctor en medicina y cirugía en el año 1924. Tuvo dos hijos llamados Juan Turbay y Bárbara Bundaner, que fueron inmigrantes del Líbano. Nos encontramos ahora en la tumba de Virgilio Barcos, un expresidente que tuvo el poder en los años 1986 hasta el año 1990. Fue nacido en Cúcuta en el año 1921 y muerto en Bogotá en el año 1997. También fue parte del Partido Liberal. En esta época conocemos con su nombre una de las bibliotecas principales, como lo es la Biblioteca Virgilio Barcos. Aparte de ser presidente, Virgilio Barco fue alcalde de Bogotá entre los años 1966 y 1965. Fue designado por el presidente liberal Carlos Lleras y mediante su mandato hace que funcione el Museo Taurino, el Museo de la Historia Natural, el Museo del Desarrollo Urbano de Bogotá, el Museo y Casas de Montes como homenaje al prócer Antonio Nariño y el Museo de Santa Clara. Virgilio Barco creó la Lotería de Bogotá mediante el Acuerdo 81 del año 1967. Nos encontramos en la tumba de Enrique Olaya, el presidente número 37, nacido en Guateque, Boyacá en el año 1880 y muerto en Roma en el año 1937. Obtuvo su poder en Bogotá entre los años 1930 y 1934. Olaya, entre su gobernación, intenta unir los dos partidos, que son el conservador y el liberal, pero ante la oposición dirigida por Laureano Gómez, se retracta y busca más apoyo entre los liberales, cuyos integrantes fueron desalojándose gradualmente a los conservadores. Encontramos en la tumba de Gustavo Rojas Pinilla, denominado como caudillo de
pueblo, nacido en el año 1900 en Tunja y muerto en Melgar en el año 1975. Obtuvo el poder en los años 1953 y 1957. Durante su mandato se caracterizó por sus grandes obras de infraestructura, el inicio del proceso de despolitización de la policía, la traída del servicio de televisión al país y puso fin a la primera etapa que la conocemos como la violencia. Durante su mandato se reconoció en el año 1954 el derecho de voto a las mujeres. También construyó el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el Hospital Militar Central de Bogotá y la calle 26. Nos encontramos en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, nacido en Bucaramanga en el año 1943 y fallecido en el año 1989 aquí en Bogotá. Fue asesinado en la plazoleta principal de Soacha a las 9:45. Quien comandó esta operación fue Pablo Escobar. Fue parte del Partido Liberal y su mandato duró desde el año 1970 hasta el 1972. Él nos dejó un lindo lema, el cual encontramos posterior a su tumba, que dice lo siguiente: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar el modo de pensamiento de esta nación. Galán intentó para el año 2009 cambiar el tradicional nombre del Aeropuerto Internacional El Dorado para adoptarlo el del caudillo liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Sin embargo, tras un debate, le revocan su solicitud y conserva el nombre El Dorado, que varias entidades y obras públicas poseen el nombre del caudillo, igualmente por oposición de la familia Galán. Encontramos en estas la Catedral Galán en la Universidad Javeriana de Bogotá. Esta es la tumba de Alfonso López Pumarejo, nacido en Honda, Tolima en el año 1886 y muerto en el año 1959 en Londres. Este personaje tuvo dos tiempos de mandato que fueron en el año 1934 a 1938 y el siguiente en el año 1942 y 1945 y hizo parte del Partido Liberal colombiano. Para el Partido Liberal, López se constituyó en el mejor representante de que ha sido su ideario predominante durante el último siglo. Intervención estatal en el desarrollo económico, la promoción de libertades y el desarrollo y el fortalecimiento en la educación pública y modernizada. Desde aquí podemos observar la capilla central del cementerio que está al fondo de nosotros. Encontramos un cenotafio. Un cenotafio es una tumba vacía que se hace en honor a alguien. Esta es el fundador de Santa Fe, Bogotá, quien fue Gonzalo Jiménez Quesada, el cual estuvieron sus restos aquí hasta el año 1938 antes de haber sido trasladados hacia la catedral. Gonzalo Jiménez de Quesada, aparte de ser nuestro fundador, fue un gran explorador y conquistador español entre los años 1536 y 1572. Su última expedición realizada fue en la búsqueda de la Dorada, la cual no fue muy desastrosa. Muere de lepra en Mariquita el 16 de febrero de 1579 y en este momento sus restos se encuentran en la Catedral Primada de Bogotá. Nos encontramos en la tumba de un personaje muy emblemático de la historia colombiana, como lo fue Francisco de Paula Santander, nacido en el año 1792 en Villa del Rosano y muerto en el año 1840 en Bogotá, conocido como el hombre de las leyes. Fue presidente de Gran Colombia en los periodos de 1819 y 1827 y en del Nueva Granada 1832 y 1837. Esta tumba fue denominada como bien de interés cultural nacional. En ella podemos observar un lindo mensaje que nos deja Francisco José de Paula Santander, que dice lo siguiente: después de mi carrera pública, una sola gloria me queda que aspirar, a la gloria de merecer realmente el bello título de hombre de las leyes, por una conducta toda conforme a ellas, toda en constancia con los procesos de la libertad y con el sistema que finalmente ha adoptado la Nueva Granada, hoy República de Colombia. Esta fue emitida en la fecha del 30 de mayo de 1832.
Su padre fue don Juan Agustín Santander, quien había sido gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos y cultivador de cacao de las posesiones rurales. Su madre, doña Manuela Antonia de Omaña, ambos pertenecientes a familias criollas descendientes de fundadores coloniales llegados entonces al nuevo reino de Granada. Este hombre fue un libertador de derechos humanos, quien luchó repetidas veces junto a nuestro país colombiano. Esta es la tumba de Manuel Murillo Toro, el noveno presidente de Colombia, nacido en Chaparral, Tolima, en el año 1816, fallecido aquí en Bogotá en el año 1886. Tuvo su mandato entre los años 1872 y 1874. Fue enviado a Bogotá para estudiar la carrera de medicina y durante sus estudios trabajó para Vicente Azuero y Lino de Pombo. Obtuvo sus títulos en el año 1836 y a partir del año 1837 se desempeñó como empleado del Congreso. Durante la Guerra de los Supremos, en el año 1840 y 1843, se ejerció como asistente de varios líderes militares del Partido Liberal. Esta es la tumba de Rafael Uribe, mártir de la patria, muerto en un atentado a comienzos del siglo XX y se le conoce como el amparo, el sucesor de los desempleados. Nació en Valparaíso, Estado Soberano de Antioquia en el año 1859. Murió aquí en Bogotá en el año 1914. Fue abogado, periodista, diplomático y militar colombiano. Murió asesinado a las afueras del Capitolio Nacional. Fue reconocido por su ideario político a favor de la infraestructura de un socialismo de carácter cooperativo y sindicalista en Colombia. Uribe combatió en las guerras civiles de 1885, 1895 y 1899. Su papel como general estaba marcado por importantes victorias durante la Guerra de los Mil Días. También encontramos a Rufino Cuervo, que nace en el año 1801 en Tiurita, Cundinamarca, y muere aquí en Bogotá en el año 1853. Fue abogado y periodista. Hizo parte del Partido Conservador y tiene el mando de la presidencia desde el 14 de agosto hasta el 14 de diciembre en el año 1847 ante la ausencia del general Mosquera. Nos encontramos en la estatua de las hermanas Bornemann. Las hermanas Bornemann eran dos hermanas que nacieron con 1 o 2 aproximadamente años de diferencia, la cual una se llamaba Elvira y la otra Victoria, que mueren en el mismo año, en el año 1903, por una enfermedad llamada sangre azul. Se rumora, o por cultura natural, se conoce que ellas, si tú les susurras o le dices tus plegarias, serán concedidas, o también se le traen flores blancas. Nos encontramos al lado de la estatua de Leo Kuhn, el fundador de Bavaria, en la cual se encuentra una posición como pensativo o esperando algo. Culturalmente se dice que si tú le susurras al oído, él te cumplirá las plegarias que tú le hagas.
podemos observar. Una parte más del cementerio central que se llama el Globo C, el cual se creó en el año 1948 a través del Bogotazo, que se crearon muchas cosas comunes con N y N, o sea, su nombre es, en el momento no se puede ingresar debido. En el fondo podemos observar todas las bóvedas o tumbas que encuentran normalmente con una carga o un animal en la mitad, entre otras cosas. Nos encontramos ahora en el Parque Nacerlo, el cual fue parte del cementerio central del Globo C, pero que a mediados del año 2000 se quita y se construye este parque, en el cual encontramos en su entrada una escultura donada por Botero que se llama Un hombre a caballo. A continuación podemos ver el parque, podemos entrar, en el cual muchas personas vienen aquí en forma de familia para un momento agradable.